Bien, entonces ahí estábamos viendo la pared, ¿no? De aquí era la pared, todo esto de aquí. Esto, ¿no? ¿Sí ves la pared? Ajá, eso es la pared. Y aquí está un vector, que es el vector fuerza. Aquí vamos a dibujar su flechita. ¿Ve? Ahí está la flechita. Y este es el vector. ¿Cuánto vale F1? 500, ¿no? Ajá, entonces esto vale 500. F1 igual a 500 libras. Libras es una unidad de fuerza, así como Newton es libras. Ajá. Y en la parte hacia abajo está otra fuerza, la fuerza 2. Y la fuerza 2 también vamos a dibujarlo, a ver. Entonces, tendríamos así para que se visualice. Se lo hace así, ¿no? Se le dibuja de esta manera el piso. No sé si ves el piso. ¿Estás viendo el piso que estoy dibujando? Y luego es como si fuera en ese piso, bajo un poco. Se baja, o sea que se está yendo por la parte negativa. Y estoy dibujando el piso. ¿Ven? Tú esto de aquí, obviamente no lo vas a dibujar porque ya te dan el gráfico ya han dibujado. Pero yo estoy haciéndolo así para que puedas verlo, para que puedas visualizarlo mejor. Nada más por eso. Ahí está. Y entre todo esto de aquí, ¿qué hemos hecho? A ver, este de aquí vamos a alargarlo un poquito. Ya. Y aquí esto. Ya está. Y por acá, desde el origen, o sea, desde aquí, está viniendo este vector de aquí. Y este vector es otro vector fuerza, que es F2. Vamos a ponerle su flechita. Ahí está, esto es F2. Es igual a ¿cuánto? 800 libras. Ya está. Listo. Ya hemos terminado. Ahora lo que tenemos ahí son los ángulos, ¿ve? Y aquí nos da esta línea que está por acá. Esta línea de aquí. ¿Qué es esto? Este de aquí vamos a poner una línea más, así. Ahí está. ¿Por qué nos dan esa línea? Porque es el ángulo que va a formar con respecto a la proyección de F2. Porque esta fuercita, si tú lo ves, esta fuerza de aquí se va a descomponer así y así se puede descomponer. ¿Ya? Pero esta componente de acá también tiene su componente aquí y tiene su componente acá. Entonces se tiene que descomponer en esas tres. Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a descomponerlo. A ver. En primer lugar, tenemos que descomponer este F1, que es el más fácil. ¿Y cómo van a ser los vectores? Van a ser así. Va a ser el vector aquí, primero F1, así, y luego así en Z. ¿Ves esos dos vectores? Aquí y aquí. Y aquí nos dan una proporción, ¿ve? Nos dan 5, 3 y 4. Ajá, 5, 3 y 4 significa que... a ver, ¿dónde está 4? El 4 está por acá. Aquí está 4, aquí está 3 y aquí está 5. Y acá hay un ángulo, ¿ve? Acá hay un ángulo, ¿sí o no? Ese ángulo es el mismo que este. ¿Cuánto será ese ángulo?
No. Es del 37. 53. Ajá. Claro. Pero, ajá, pero aquí al tener esto no necesitamos, solamente le voy a poner alfa. Porque aquí puedo sacar el seno y el coseno de alfa, ¿sí o no? ¿Ves? ¿Ves que ahí puedo sacar el seno y el coseno de alfa? Sí, sí o no. Por ejemplo, si quiero el seno de alfa, viendo ese triangulito rojito, ¿a qué va a ser igual? No, no. Según este triangulito de aquí. Porque aquí nos dan el triangulito. Ajá. Al cateto puesto sobre la hipotenusa, ¿sí o no? 5. Ajá, 3 quintos, ¿ve? Cateto puesto al frente sobre la hipotenusa, que es 5. Y de ahí también puedo sacar el coseno de alfa. ¿A qué es igual el coseno de alfa? 4 quintos. Mira, tengo esto y esto. Con estos dos puedo hallar las componentes. Porque esta componente de acá va a ser la fuerza 1, pero en el eje Y. Y esta fuerza de acá va a ser la fuerza 1, pero en el eje Z. ¿Me entiendes? Ajá. Y está. A ver. Muy bien. Entonces esto es lo que podemos hallar. Ajá. Y al final luego te va a pedir la resultante, ¿no? Bueno. Ya, pero primero tenemos que descomponer porque ahí nos dice cada vector como vector cartesiano. Listo. Entonces hay que iniciar por esa F1 Z y F1Y. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar para F1. Y bueno, para F2, ¿cómo haríamos? Aquí tenemos el ángulo 30 y 45. Ahora mira, este vector F2 se puede descomponer aquí, ve así. Se puede descomponer acá y aquí en el eje Z. Mira, ¿ves que en el eje Z aquí? Ajá, ahí está. Se puede descomponer así, o bien aquí justito nomás como un triangulito puedo armarlo. No hay problema. Pero también puedo hacerlo por acá. Así. Entonces aquí se descompone en estos dos. En este de aquí, este vector de aquí y este vector z de acá. Ya, solamente que aquí tengo obviamente que ponerle por acá. Ajá, sí. Bueno, entonces vamos a continuar con la descomposición. Y aquí lo que nos falta. Estábamos viendo ahora de la fuerza número 2. Y para la fuerza número 2 nos dan un ángulo de 45 por aquí. Este es el ángulo de 45. Y además de eso, nos dan el otro ángulo que sería de 30 grados. Y este ángulo de aquí de 30 grados. Aquí está. Entonces primero necesitamos encontrar la fuerza de aquí, su descomposición ahí, y también la descomposición de este otro vector de aquí, que forma parte del F2. Forma parte del F2 este vector de aquí. Ahora,
Este vector que acabo de dibujar es la componente en Z, de la fuerza 2. Esto es F2 en Z, porque ya está sobre el eje Z. El eje Z es todo esto. Ya está. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poder hallar. ¿Cómo hallamos F2? Es fácil, solamente utilizamos el seno, el F2 por el seno de 45, porque recuerda que en la descomposición se dice que se utiliza el coseno solo cuando está a su costado, pero vemos que al costadito de este F2 no está el ángulo, sino está vacío, no hay nada, pero al costadito de este vector de aquí sí está el ángulo, ¿no? Y este vector de aquí, mira, hay que llamarlo como, podemos llamar nosotros como este de aquí, como F'. ¿Por qué? Porque no está ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Entonces lo podemos llamar F' con un apóstrofe. Y luego de esto, el F' lo podemos descomponer también en sus vectores X y Y. Entonces, ¿cómo lo descompondríamos? Este F' se descompone aquí, así, en este vectorcito, y hasta ahora sí. Esto sí sería el F de 2 en X. El F de 2 en X. Esto sí sería el F de 2, o sea, la fuerza de 2 en X. Y de este de aquí, de ese vector F', podríamos descomponerlo aquí en este vector de aquí. Y aquí sí está, aquí, en este vector de aquí. Y ese vector de ahí, este de aquí, sí vendría a ser el F de 2 en Y. Y ya está. Esos son los vectores que necesitamos para descomponerlos todo. Ya tenemos para el F1, tenemos aquí F1 de Y, que sería este de aquí. Para el F en Z, F1 en Z, ya está. También tenemos para el F2 en Z, en Y en X. Y bueno, el F1 sí no tenía ningún componente en X. Por eso solamente nos salió en Y y en Z. Y ya está. Ya que hemos identificado cómo podemos hallar cada uno de los vectores, podemos iniciar el análisis, ¿no? Vamos a iniciar primero para F1. Entonces, para F1 vamos a poner los datos. Viendo el gráfico, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Para F1. Bueno, vamos a mover el gráfico por aquí. Vamos a mover el gráfico por acá. Y ahí sí vamos a hacer el análisis para F1 por aquí, para que podamos ver cómo escribir. Ya está, ahí está F1. Concentrémonos para F1. ¿Listo? Esta parte lo voy a borrar porque luego lo voy a volver a escribir. Bien, para F1, ¿qué tenemos? Para F1 tenemos estas dos componentes, F1 en Y y F1 en Z. Este es el F1, ¿no? Los componemos en X, en el eje Z y en el eje Y. Entonces, vamos a decir, primero vamos a hallar F1 en Y. F1 con respecto al eje Y. ¿Cómo hallamos? Bueno, sabemos que el ángulo está aquí, entonces F1 de Y, como está el costado, va a ser coseno. Entonces será 500 por coseno de alfa. Pero coseno de alfa nosotros lo podemos sacar con este triangulito. Coseno de alfa, entonces, ¿a qué sería igual? Coseno de alfa sería 4 quintos. 4 quintos. Y al final, si nosotros calculamos 500 por 4 quintos, simplemente se simplifica y me va a salir 400. 400 libras. Ya tengo la componente 1 en Y. Podemos hacer la otra componente.
vamos a hallar F1 hacia la fuerza 1, ahora en el eje Z. Aquí será igual. Bueno, va a ser igual a la fuerza, que es 500, y como ya no está a su costado, sino no hay ningún ángulo acá, ya usamos el coseno, va a ser el seno, sería 500 por seno de alfa. Pero el seno de alfa, que es igual, el seno de alfa es 3/5, porque aquí está alfa opuesto sobre hipotenusa, 3/5. Por eso nos dan ese dato del triangulito. Entonces, ¿cuánto será? Bueno, aquí sacamos quinta, sería 100, 100 por 3, 300 libras. Ya está para F1 en sus dos componentes. Ya lo hallamos. Ahora lo que nos falta es para el F2. Para el F2 es un poco más extenso. Entonces lo vamos a poner por aquí para F2. Para F2. Para F2 primero vamos a empezar descomponiendo esta fuerza F2 grande, el F2, y a ver, vamos a analizar primero su componente en Z, porque eso está más fácil de hallar. ¿Cómo haya su componente en Z? Con este ángulo de acá de 45 que habíamos puesto, ¿no? Sabes que este rojito vale 45. Este rojito vale 45. Entonces, como ves, aquí no está a su costado ese ángulo de 45. Por lo tanto, no vamos a usar el cos, sino vamos a usar el seno. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Para F2, la fuerza 2 en Z va a ser igual a esa fuerza F2, que es 800. Lo multiplicaremos por el seno de 45. Y eso nos va a dar un resultado. Entonces, ¿cuál es el seno de 45? Vamos a utilizar nuestra calculadora, ¿no? 800 por seno de 45. Ahí está, 565.69. Entonces, vamos a poner 565 punto y 69. Entonces aquí 69. Ya está. Y como estamos trabajando en libras, libras. Ahora, para la fuerza 2, ya no va a ser en Z, ya hemos hallado en Z. Nos falta en X y en Y, pero para allá, en X y en Y, necesito a F', a este de acá. Y ahora, este vector F' es una componente del vector F2. Pero ¿cómo hallo? Con el coseno. Entonces, vamos a hallar ese F'. Pero para guiarnos bien, vamos a poner F2'. Ahora, este F2', aquí va a ser igual. Como el ángulo de 45 está al costadito, vamos a usar el cos. Entonces sería 800 por cos de 45. Y vamos a usar la calculadora también. Aquí lo que vamos a hacer es, en vez del seno, vamos a usar el cos. 800 por coseno de 45. 565 puntos. Es lo mismo. Nos sale lo mismo, claro. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el 45, ¿no? Ese ángulo. El 45, el seno y el coseno son iguales. Ya está. Luego del F2' podemos hallar la componente en X. Ahora sí. Del F2, porque ya tenemos esto. Ahora sí, yo puedo descomponerlo en el X y en el Y. Obviamente esos dos vectorcitos pertenecen al origen, al original, que era F2. Pero necesito descomponer en esos dos. Entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, si nos fijamos en el piso de XY, todo ese piso de XY, vamos a tener que este F2' se puede ir por acá y por acá.
¿Y cuál es el ángulo que me va a ayudar? El ángulo que me va a ayudar es el de 30 grados. Con este ángulo puedo descomponer, porque f2 en x va a ser f' del 2, esto por el coseno porque está al costado. Y este de aquí, el f2 en y, va a ser por el seno de 30, porque el 30 no está al costado. Entonces vamos a hacer lo que corresponde aquí, primero con f2x. Entonces, la fuerza 2 en x va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a f2 de prima, f2 prima, aquí f2 prima, por el coseno de 30 grados. ¿Por qué? Porque aquí está el costado de 30 grados y f2 de x es el que está al costadito. Y f2 en y va a ser igual a esta misma f2', pero ahora por el seno 30 grados. Ahora f2' ya lo tenemos de dato. Ya lo tenemos de dato. Que es 565, entonces vamos a hacer 565.69 por, que es f2' por coseno de 30, a ver, coseno de 30, 489.9, ¿no? 489.9 libras, todo está en libras. ¿Qué más? Ahora hacemos lo mismo para el componente en y. Ya no va a ser por cos, va a ser por seno. 565.69 por el seno de 30, que sale 282.85. 282.85 libras. Ya está. Ahí está redondeado con 2 cifras decimales. Entonces, ya hallamos todas las componentes en el plano cartesiano que necesitamos. Para F1, aquí está en Y y en Z. Para F2, aquí está en Z. Aquí está en Z. Aquí está en X. Y aquí está en Y. Y esas son las componentes para la fuerza 1 y la fuerza 2. Y también me dice, determine la fuerza resultante. Bueno, si queremos nosotros la fuerza resultante, simplemente la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas. Y una vez que llevemos la suma de todas las fuerzas, eso será la resultante. La fuerza resultante entonces será la suma vectorial. Para eso nosotros necesitamos reconocer cuáles son los vectores unitarios que le dan dirección a cada uno de lo que hemos hallado. Por ejemplo, para la fuerza 1 vamos a expresarlo en su vector. Vector en x, bueno, representado en las coordenadas que tiene. De esta manera, la fuerza 1, por ejemplo, vamos a representarlo como vector. Entonces, ¿cómo se representa? De la siguiente manera. Como vemos, no hay fuerza en x, solamente en y y en z. Entonces, recordemos que en y tendría que ser de esta manera. 400, porque es 400 libras lo que nos salió. Y cuando nos habla de y, tendríamos que poner j. O j así con un puntito, o j de esta manera. Y más 300. Y en este caso en z, la dirección va a ser el vector k, el vector unitario. Ya está. Esto es importante. Y esto para la fuerza 1. Vamos a ver para la fuerza 2. Para la fuerza 2, su representación en forma de vector vendría a ser la siguiente. Tenemos componente en x, que sería 489,9. Como es en x, aquí es y. Continuamos más.
Ahora, tenemos que tener un poco de cuidado porque depende del sentido del vector que nos salió. Por ejemplo, en este caso, en X está positivo. En el caso de F1 también estaba en Y positivo y Z positivo. Por eso le hemos puesto positivo a ambos, 400J más 300K. Aquí, para F2 hay un negativo, que sería en Z. En Z va a ser negativo, pero en Y y en X va a ser positivo. No nos olvidemos eso. Ya está. En Z nomás va a ser negativo. Entonces, vamos a poner aquí más. Ahora en Y hemos dicho que va a ser positivo también. 85. Y como en Y, el vector de que le da dirección es el J. Y aquí va a ser menos, porque está negativo en Z. Y en Z es 565,69. Y en Z se le pone el vector unitario acá. Con estos dos vectores que yo tengo, con estos F2 y F1, puedo hallar la resultante. Solamente me pide la resultante, no me pide el módulo de la resultante. Entonces, si solamente me pide la resultante, sería la suma vectorial de estos dos vectores. Entonces vamos a poner aquí. Aquí está F1 y aquí está F2. F1 y F2. Entonces, la resultante va a ser la suma de ellos dos. Vamos a ver. Resultante R o fuerza resultante, podemos poner F, R. Fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1, al vector fuerza 1 más el vector fuerza 2. Entonces voy a tener lo siguiente. Vamos a poner una flechita. FR, el vector, bueno, cuando nosotros sumamos vectorialmente, sumamos aquellos que tienen J con los que tienen J, los que tienen K con los que tienen K, los que tienen I con los que tienen I. Como puedes ver, para F1 no tiene I, no tiene I. O sea, o prácticamente su I es 0, ¿no? 0 en I, eso podemos decir. 0 en I más 400J más 300. Eso podemos decir. Bueno, si sumamos las I's con las I's, obviamente va a salir 489,9 en I. Luego en J, sumamos las J's con las J's. Bueno, aquí es fácil la suma, sería 682,85 en J. Y ahora para acá, ahí sí tenemos que hacer la resta, sacamos la calculadora. Y obviamente signos diferentes se restan, ¿no? O si no decimos 300 menos 565,69 igual a menos 265,69. Entonces ponemos menos 265,69. Ahí está. Y esto sería en K. Listo. Esta es la fuerza resultante. Si nosotros quisiéramos hallar el módulo de la fuerza resultante, tendríamos que elevar cada componente al cuadrado y sacarle, sumarles esos y sacarle su raíz cuadrada. Pero como solo te pide la fuerza resultante, esto está bien como respuesta. Y bueno, ya están las descomposiciones también. Para F2, ahí está la respuesta en F2, sus componentes. Y aquí también para F1, ahí está la respuesta, sus componentes. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Exprese cada fuerza como un vector cartesiano y determine la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. La fuerza resultante final que actúa sobre el gancho es esta FR, que podemos visualizar por aquí. Esta es la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. Bien. Hola, hola. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 15. Bueno, aquí nos dice que un automóvil parte del reposo cuando t es igual a 0 y viaja a lo largo de una carretera recta con aceleración constante de 6 pies por segundo al cuadrado.
hasta que alcanza una rapidez de 80 pies por segundo. Después mantiene esta rapidez. Además, cuando t es igual a 0, el automóvil B, localizado a 6000 pies del automóvil A, viaja a este con una rapidez constante de 60 pies sobre segundo. Determine la distancia recorrida por el automóvil A cuando se cruza. Entonces, nosotros los que nos pide ya es la distancia cuando estos dos se van a encontrar, el automóvil A con el automóvil B. Obviamente se empieza a estudiar el movimiento de estos dos autos en el tiempo cero. Entonces, a partir del tiempo cero debemos de analizar tanto para el A como para el B cómo es que se van moviendo. Por ejemplo, nos dice que el automóvil A parte del reposo cuando t es igual a 0 y va viajando con una aceleración de 6 pies sobre segundo hasta que alcanza una rapidez de 80 pies por segundo. Aquí tenemos los datos de la aceleración que tiene a partir del tiempo 0. Parte del reposo, o sea, su velocidad es 0 inicial, luego está con una aceleración de 6 pies sobre segundos y alcanza una rapidez de 80 pies. Obviamente, al hacer este recorrido hasta que alcanza la velocidad de 80 pies sobre segundo, o sea, es la velocidad final, va a recorrer una distancia determinada en un tiempo determinado. Con estos datos nosotros podemos hallar la distancia que va a recorrer y el tiempo que va a recorrer el móvil A. ¿Por qué es importante? Porque al final me pide la distancia del automóvil A. Entonces, cuando yo conozco la distancia que va a recorrer cuando parte del reposo con esta aceleración y alcanza la velocidad de 80 pies sobre segundos, voy a tener un determinado desplazamiento y de ahí lo voy a sumar con el desplazamiento que va a ocurrir cuando se encuentre. Ahora, el tiempo que yo puedo hallar con estos datos me va a ayudar para analizar cuánto es que se ha movido el móvil B en ese determinado tiempo, porque también tengo que hacer ese análisis. Vamos a empezar entonces dibujando nuevamente el problema. Bueno, esta vez yo lo voy a representar por bolitas, nada más así. Bueno, este de aquí lo voy a recortar por un momento, lo voy a sacar. Vamos a sacar este gráfico porque este es un dato incompleto, no nos va a funcionar mucho. Ahí está. Y vamos a poner bolitas. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que este es un móvil, ¿ya? El móvil A. Dice parte del reposo cuando t es igual a 0. Ya está. Viaja a lo largo de una línea recta. Vamos a dibujar la línea recta de esta manera. A ver. Y además vamos a poner los datos que me están dando. La aceleración nos dan entonces la velocidad de A y también me van a dar la aceleración de A. Bueno, la aceleración de A, voy a ponerlo así, aceleración de A. A ver, vamos a hacerlo un poco mejor. La aceleración de A nos van a dar que va a ser igual a 6 pies sobre segundo al cuadrado. También nos da la rapidez, ¿no? O sea, la velocidad. La velocidad de A, que nos da 80 pies sobre segundo. Pero esa es la velocidad que va a alcanzar. Entonces va a ser la velocidad de A, pero al final. Entonces puedo poner yo que esto va a ser la velocidad de A, pero la velocidad de A final, F.
la velocidad de A final. Ahí está. La velocidad final F. Listo. ¿Qué más? Parte del reposo. O sea que aquí el tiempo va a ser igual a 0. Vamos a seguir poniendo datos. Como nos dice que parte del reposo, el tiempo inicial va a ser 0, ¿no? Tiempo inicial es 0. Bueno, ese es el dato que nos dan. En rapidez constante, listo. Con estos datos puedo hallar yo el desplazamiento y también el tiempo. Cuando nos dice de que parte del reposo, es verdad que la velocidad de A inicial, o sea, el inicio, va a ser 0 pies sobre segundo. Y ya está. Con estos datos vamos a ver cuál es el tiempo que va a tomar para que alcance esta velocidad final. Entonces vamos a utilizar una fórmula. Aquí he traído las formulitas para poder hallar la distancia y el tiempo. Entonces, viendo de nuevo el texto, va a viajar el móvil A hasta alcanzar esa velocidad final. Entonces, cuando alcance esa velocidad final, el móvil A, por ejemplo, vamos a dibujarlo aquí. Este es el móvil A, se llama A, ¿no? Se llama el móvil A. Aquí va a estar el móvil A y va a recorrer esa distancia en un tiempo determinado que no sabemos, y también va a recorrer una cierta distancia que no sabemos tampoco. Va a tener una cierta distancia. Y está. Entonces nosotros vamos a calcular esa distancia y ese tiempo. La distancia vamos a ponerle que es x. Listo. Entonces, con estas formulitas que vemos, vamos a analizar. Vamos a ver entonces el tiempo. ¿Cómo hallamos el tiempo? Bueno, con esta primera fórmula. Aquí dice la velocidad en x. Cuando recorre una distancia x va a ser igual a la velocidad inicial en el eje x más la aceleración en x por el tiempo. O sea, va a ser la velocidad final. Bueno, nosotros ya sabemos también, si no, que velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso es lo que sabemos también. Entonces de aquí podemos reemplazar velocidad final. Bueno, la velocidad final es 80. Como todos tienen bien las unidades, no hace falta ponerlo. Y la velocidad inicial, bueno, es 0, más la aceleración ahí es 6. Y el tiempo no sabemos. Por lo tanto, si nosotros despejamos el tiempo, va a ser 80 sobre 6. 80 entre 6. Por lo tanto, el tiempo nos va a dar 80 entre 6. Y nosotros, si le metemos a la calculadora, nos va a salir 13.33. Entonces, 13.33 segundos. Ese es el tiempo. 13.33 segundos. El tiempo en el que alcanza esta velocidad. Luego se mantiene en esa rapidez, dice, o sea, que con esta velocidad se va a mantener y va a dirigirse, ¿no?, hacia la derecha. Bueno, en ese mismo tiempo t, ya hemos terminado, vamos por acá. Además, cuando t es 0, el automóvil B, localizado a 600 pies del automóvil A, o sea, al inicio del análisis, había un móvil que estaba por acá. Justo cuando arrancó el móvil A, también había un móvil B que estaba a 6.000 pies. Por lo tanto, eso podemos hacer ese análisis también. Bueno, aquí me faltó solamente analizar el móvil A y la posición. Y ahí está la posición, ¿no? Bueno, nosotros también conocemos
que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta formulita de aquí es un poco más engorrosa, pero nosotros sabemos de las generales que esa es la formulita para la distancia. Entonces la distancia, que es mi x que quería hallar, es igual a velocidad inicial, pero velocidad inicial era 0. Por el tiempo va a hacerse 0 todo. Sería un medio por la aceleración, que sería 6 por 6 por el tiempo al cuadrado. O sea, el tiempo, que ya lo hemos hallado, ¿no? Que es 80 sobre 6. Para dejarlo más exacto podemos ponerle 80 sobre 6 y todo el cuadrado. Entonces podemos hallar x. Esto podemos meter a la calculadora y sería siguiente, ¿no? Sería un medio por 6 por aquí. Sacar la calculadora mejor. La calculadora aquí está. Ya está. Un medio por 6 por y 80 sobre 6 elevado al cuadrado. Ahí está. 533,3. Entonces vamos a poner aquí el resultado 533,3. 533,33. Así es infinitamente, ¿no? Pero solo con dos decimales. Esto, como estamos trabajando en pies, tenemos que ponerle pies. Ya está. Ya tengo la distancia y el tiempo. Entonces la distancia es igual a 533 pies. Ahora, había mencionado que esto era en el tiempo inicial 0. Entonces, hay una distancia que tienen ambos móviles al inicio, que es esta distancia. Ahí está. Y esa distancia es 6000 pies. Esa distancia es 6000 pies. Entonces ponemos 6000 pies. Ya está. Ahí está. Viaja a este, o sea, está a 6000 pies el B. Pero viaja, el B viaja hacia allá. Viaja hacia allá con una velocidad constante, ¿no? De 60 pies por segundo. Entonces, la velocidad es 60 pies por segundo. Listo. Y bueno, sabemos que el móvil A está viajando hacia allá. Bueno, lo que nos pide es la distancia recorrida por el automóvil A cuando se cruza. Bien, como nosotros habíamos visto, al inicio todos están en reposo. Y bueno, si el móvil A recorre una distancia X en ese tiempo, en ese mismo tiempo, también el móvil B se va a mover. Se va a mover en ese mismo tiempo. Obviamente va a seguir viajando, el tiempo pasa para todos. Entonces aquí también va a ser el mismo tiempo. Y se va a encontrar más o menos por acá, conservando su velocidad, y va a recorrer una distancia. Yo quiero hallar esa distancia que recorre el móvil B. Esa distancia. Entonces, en vez de ponerle aquí, vamos a ponerle x de A. Y aquí vamos a ponerle x de B. Vamos a ponerle entonces x del móvil B. Entonces, x del móvil A. Muy bien, tenemos que hallar eso. La distancia del móvil B en ese tiempo dado. ¿Cuál es la distancia recorrida? Y bueno, sabemos que la distancia es esta fórmula. Por lo tanto, podemos mencionar aquí que para B voy a tener esta distancia, ¿no? Que su distancia va a ser igual. Bueno,
El automóvil B viaja a 60 pies. Entonces, mira, como es constante su rapidez, simplemente utilizamos distancia y velocidad por tiempo. No hay problema porque es constante. Entonces, utilizamos esa formulita y la distancia, obviamente distancia de B, que sería xb, va a ser igual a la velocidad que y ahí nos dan el dato, velocidad es 60 y por el tiempo que es 13.33 o el tiempo es 80 sobre 6, ¿no? Más exacto, a ver, vamos a utilizar 80 sobre 6. Simplificamos y la distancia nos va a salir 10 por 80, que sería 800 pies. Ahí está. Entonces en ese tiempo el móvil B recorre 800 pies y el móvil A recorre 533,33 pies. Listo. Ahora, una vez que hayamos estos datos, podemos analizar cuál es el tiempo de encuentro. ¿Por qué? Recuerda que el móvil, una vez que alcanza esa rapidez de 80 pies por segundo, se va a mantener constante. O sea que vamos a tener este análisis, ¿no? Aquí este móvil A ya tiene 80 pies por segundo. Y este otro móvil B, ahí obviamente su rapidez es la misma. Es la misma que sería 60 pies por segundo. Ahora, aquí hay una distancia. Aquí hay una distancia. Y yo necesito saber cuál es esa distancia. Yo necesito saber cuál es esa distancia que separa a móvil A con el móvil B. Entonces, ¿cómo puedo hallar esa distancia? Como ya tengo este XB y ya tengo también el XA que ya había hallado, es más sencillo hallar esta distancia XAB, voy a ponerle, porque es lo que le separa del punto A del punto B. Entonces, XAB que sería igual. Bueno, puedo hacer esto, ¿no? XA más XAB más XB va a ser igual a 6000. Entonces, voy a hacer esto. Necesito la distancia para hallar el tiempo en que se encuentran. Entonces, XA más XDAB más XB va a ser igual a 6000. Ahora, yo sé XA y XB cuánto valen. Entonces, si yo quiero solamente de X del punto A a B, va a ser 6000 menos el XA es 533,33 menos el XB que sería 800. Entonces, el X de A hasta B va a ser igual al desarrollo de esa cuenta, ¿no? Entonces, calculadora, 6000 menos 533,33 menos 800 igual a, ahí está, 4.666,67. 4.666,67. Ya está. A ver. Sí. Continuamos. Tenemos este dato ahora. Entonces empieza. Y ahora vamos a hallar el tiempo en que se encuentran. Porque se cruzan. Imaginémonos, bueno, como este está yendo más rápido, vamos a decir que se encuentran por acá. Ambos móviles se encuentran aquí. Tanto el A como el B. El A y el B se encuentran aquí. Esto tiene su formulita, podemos usar una fórmula
también podemos analizarlo sabiendo que el tiempo que recorre hasta aquí va a ser el mismo tiempo que recorre hasta acá, porque cuando se encuentren van a tener el mismo tiempo. Y ya está. Entonces, o si no, también podemos hacer una formulita para el tiempo de encuentro, ¿no? Mejor utilizamos la fórmula del tiempo de encuentro. Porque ahí me dice que, bueno, con el tiempo de encuentro voy a poder hallar ya la distancia recorrida por el móvil cuando se cruzan. Entonces vamos a usar el tiempo de encuentro. Entonces tenemos nosotros por aquí el tiempo de encuentro de A con B va a ser igual a la distancia que hay entre ellos, entre la velocidad de A menos la velocidad de B. Bueno, en este caso velocidad de A menos la velocidad de B. Tiene que ser siempre la velocidad mayor menos la menor. Entonces es fácil porque el tiempo de encuentro es la distancia, que sería x a b, que esa distancia es 466,67 entre la velocidad en A, que sería 80, menos la velocidad en B, que sería 60. Entonces ese es el tiempo de encuentro. Utilizamos la calculadora. Sería 466,67 entre 80 menos 60 igual 23,33. Entonces ponemos 23,33 nomás segundos. Este es el tiempo en que se encuentra. O sea, el tiempo recorrido aquí y el tiempo recorrido aquí. Obviamente se encuentran en el mismo lapso de tiempo, porque el tiempo pasa igual para ellos dos en este tiempo t. Ahora, ya he hallado ese tiempo t, pero yo quiero cuál es la distancia recorrida por el móvil A. Entonces desde aquí hasta que recorre todo esto, hasta aquí, pasa un determinado tiempo, ¿no? Pero mira, ya tengo este análisis de este tramo, por lo tanto ya tengo esta distancia. Solo me falta hallar esta distancia de aquí, para saber cuánto es que se desplazó al final. Entonces, como desde aquí está haciendo una velocidad constante el móvil A, puedo analizar con MR1 nada más, velocidad es igual a distancia por tiempo. Y puedo hallar esta distancia desde aquí hasta el que se encuentran. Vamos a ir a esa distancia. Vamos a ir a esa distancia. Distancia de A hasta el encuentro, ¿ya? Distancia. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir a la distancia de A. Bueno, vamos a escribir distancia de A hasta el encuentro. Hasta el encuentro. O hasta que se cruzan, que es lo mismo. Entonces, ¿cuál es esa distancia que ya hemos dicho que es esto? Desde aquí hasta aquí. Yo quiero esa distancia. Entonces voy a llamarle esa distancia. Vamos a llamarle distancia D nomás. Entonces D, ya sabes, por MR, ¿qué es esto? Velocidad por tiempo. Entonces la velocidad, ya sabemos cuál es la velocidad de A. Aquí es 80 pies, 80. Velocidad por el tiempo. Y el tiempo es el tiempo de encuentro. Este de aquí, tiempo E. Tiempo. Ya está. Entonces el tiempo de encuentro es 23,33. 23,33. Entonces hacemos el cálculo. Esto vamos a multiplicarlo por 80. Ahí está. 1866,88.
A ver, sería 1866,68. Pies sería aquí, porque estamos trabajando en pies. Esa es la distancia. Entonces la distancia recorrida por el automóvil A va a ser simplemente esa distancia D que acabo de hallar más XA. Entonces, finalmente, la distancia total que quiero hallar, distancia, vamos a ponerle así, distancia, va a ser simplemente, o la distancia recorrida, ¿no?, por el móvil A, va a ser X sub A más la distancia D. Entonces X sub A ya lo habíamos hallado. X sub A es 533,33 más la otra distancia que acabamos de hallar, 16,68, y vamos a sumar esos dos datos. Este dato de aquí que nos salió lo sumamos con 533,33 y nos sale 2400. 2400 pies. Esta sería mi respuesta. Respuesta final de todos los datos que nos habían dado al inicio. Esa sería mi respuesta final. Vamos con este ejercicio 17. Una partícula se desplaza a lo largo de una línea recta, de modo que su posición con respecto a un punto fijo es S. Y aquí está esta función que es con respecto al tiempo. Nos dan que está en metros. Donde t está en segundos, determina la distancia recorrida por la partícula de t igual a 1 hasta t igual a 3. También la rapidez promedio de la partícula durante ese intervalo. Bueno, entonces nos dan esa distancia, ¿no?, sobre una línea recta. Se desplaza. Y nos dan esa función. Bueno, simplemente esta S va a ser igual a la posición que depende del tiempo, y eso es igual, dice, a 12 menos 15 t al cuadrado más 5t al cubo. Bueno, ahí está. Nos piden la distancia total recorrida desde 1 hasta 3. Entonces la distancia recorrida, o este intervalo de distancia que le ponen delta x, es el x en el tiempo final, menos esa x en posición en el tiempo inicial. Entonces ese desplazamiento es igual a qué. Bueno, el tiempo final aquí lo vemos, es 3, porque dice desde 1 hasta 3. Entonces el tiempo final va a ser 3. Entonces x evaluado en 3 menos el x evaluado en 1. Entonces ese desplazamiento sería igual a x evaluado en 3, simplemente le evaluamos por acá, ¿no? Bueno, podemos hacer un inciso y evaluar x en 3, que sería 12 menos 15 por 3 al cuadrado más 5 por 3 al cubo, y x en 1 va a ser igual a 12 menos 15 por 1 al cuadrado más 5 por 1 al cubo. Y ya está. Vamos a meterle la calculadora. Primero para x en el tiempo 3 sería 12 menos 15
por 3 elevado al cuadrado más 5 por 3 elevado al cubo. Me va a salir 12. Ponemos 12 metros. Y para el otro dato tendríamos que reemplazar en vez de 3, 1. En vez de 3, 1. Y ya está. Y nos sale 2. O sea que aquí es 2 metros. Ya está. Volvemos. Y bueno, tenemos que en x en 3 es 12 menos 2. O sea, el desplazamiento es 10 metros. Ahora, como ya hallamos la distancia recorrida. Ahora, ¿cómo hallamos la rapidez promedio? Bueno, la rapidez, que sería así, que se pone una V como si fuera de velocidad promedio, rapidez promedio, sería delta de x, o sea, la distancia que va a recorrer en un tiempo dado, delta de t. Delta significa una diferencia, por eso le ponen delta. Ahora, delta de x ya hemos hallado que sale 10 metros. Pero ¿cuál es delta de tiempo? Delta de tiempo vendría a ser el tiempo final con el tiempo inicial. O sea, 3 segundos menos 1 segundo. Y ya está. Sería 10 metros sobre 2 segundos. Por lo tanto, 5 metros por segundo. Y esta sería la otra respuesta. Esta respuesta. Esta es la otra respuesta. Eso sería todo por este ejercicio.